Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos a su clase de idioma Deutsch para el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? La clase de esta semana siempre con la reflexión que corresponde, pero vamos a revisarla en esta página, ¿verdad? Que se llama Bible Gateway. Aquí podemos encontrar Biblias en diferentes idiomas, ¿verdad? En nuestro caso, pues la que estamos viendo es la Hoffnung für alle. Hotnews für alle es, digamos, una versión de idioma Deutsch bastante contemporánea, ¿verdad? Y el libro que vamos a estar viendo esta semana o el versículo del cual se extrae es el libro de Clagalida. Clagalida. Clagalida sería como lamentaciones para nosotros en español. Esa es la forma, digamos, de decir el libro de lamentaciones. Clagalida. Clagalida es un libro escrito por el profeta Jeremiah, por el profeta Jeremías, ¿verdad? Y el verso que vamos a ver o con el que vamos a estar meditando esta semana se encuentra en el capítulo Reich, es decir, el capítulo 3, y vamos a ver el verso 40, que es este que se encuentra acá. El verso 40, ¿verdad? Es uno de los más conocidos principalmente porque de él se extrae un cántico, ¿verdad? Un cántico religioso que, digamos, está basado en este libro y precisamente en este pasaje. Este cántico en español lo conocemos como escudriñando nuestros caminos. La Hoffnung für alle nos dice, "Kun wir wollen unser Leben sorgfältig führen und wir zu Gagnen suchen." Vamos a leerlo una vez más. Tendríamos, "Komm, wir wollen unser Leben sorgfältig führen und wieder zu Gagnen suchen." Bueno, quizás la palabra así como escudriñando, ¿verdad? No se encuentra textualmente en el idioma Deutsch, ¿verdad? Pero sí digamos, bastante similar la traducción, ¿verdad? En este caso nos dice "komm", que sería como venir, ¿ve? Y luego dice "wir wollen unser Leben so wirklich", que sería como venir, examinemos con cuidado nuestras vidas. Así vendría siendo la traducción, porque habla de Leben, que tiene que ver con vidas, y al final donde dice un vida zum Herr, vendría siendo como volvamos al Señor. Esa más o menos vendría siendo la frase con la que cierra esa de zu ihr Kern zum Herr. Herr, recordemos que es Señor en este caso. Bueno, con eso vamos a seguir viendo el resto de la semana, ¿verdad? Lo que vendría siendo la meditación. Y vamos a ir al siguiente color. Recordarán que estamos examinando las Farben y vamos Farben color por color. Vamos ahora entonces al Gelb, el color amarillo. De este debemos tomar en cuenta que el tono del color amarillo los tenemos por acá. Bueno, los voy a sacar primero para hacer igual que como lo hemos hecho con los anteriores. Vamos a ir haciendo una pequeña comparativa entre lo que nos da, digamos, la página y lo que nos da la, la, la página de Wiktionary, ¿verdad? Entonces vamos a ir sacando acá lo que serían ya los nombres, ¿verdad? Para ser un poquito más rápido. Eh, Tendríamos aquí los colores que son cercanos o se desprenden del gelb. El color amarillo, gelb, es bastante fácil de pronunciar, puesto que solo usamos la G, el sonido de la G, con una E abierta,
Lo único que hay que tomar en cuenta es que se escribe con B, se escribe con B, con la vibrante, pero se pronuncia con la silbante, es decir, con la P. Por eso, Gelp, Gelp es lo que hay que tomar en cuenta para este color. Bueno, ya los tenemos acá y vamos a buscarlos primero en Wiktionary y luego los comparamos con los que se encuentran acá. Entonces vamos a pasar aquí. Recuerden que para usar Wiktionary se las recomiendo, aunque podemos usarla para idioma Dutch, yo recomiendo que se use el inglés, ¿verdad? Es mucho más fácil localizar la información y también se encuentran, digamos, los datos un poco más completos al buscarlos de esa manera. Bueno, vamos a ir con el primero. El primero que nos aparecía aquí, creo que lo corté. em, es una palabra compuesta. Entonces, como tal, solo encontramos la pronunciación, no así el IPA. Zitronengelb. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlas por separado. La primera es esta palabra. Esta de zitrona, viene siendo lo que nosotros le conocemos como limón. Y si ustedes se fijan, el Dutch etimológicamente al limón le llama de la misma raíz de donde viene la palabra cítrico. Por eso lo de zitrona. Y ya que hablamos de eso, cabe mencionar también, ¿verdad? Esto está muy relacionado, va muy de la mano con el francés. En francés existe este término, solo que en francés no se escribe con Z, se escribe con C. eh, y, y suena como citronne, bastante parecido al Dutch. Y sí significa limón y curiosamente es una marca también de vehículos franceses. A nosotros nos los han vendido bajo el nombre de Citroën, pero en realidad es el nombre del limón que los franceses le dan y que o nuevamente, ¿verdad? Lo vemos relacionado al Dutch. De ahí pueden ver las relaciones. Nos dice que un poquito de italiano, un poquito de francés medio, ¿verdad? De donde viene el término de cítrico, de ahí viene la palabra. Pero en realidad aquí solo estamos viendo una parte, eh, porque es una palabra compuesta. Pero si regresamos, aquí nos dice que se compone de zitona más la N, que tendríamos que agregarle aquí una N y luego lo que sería el Gelp, que es con la E abierta, que cambia el símbolo, ¿verdad? Y se utiliza esta E así. Es la E como la que se usa en el inglés también. Entonces, como es palabra compuesta, es Zitonen Gelp. Zitonen Gelp, que sería como amarillo limón. Podríamos traducirlo de esa manera, amarillo limón. Luego el Gelp, pues ya los conocemos, ¿verdad? Lo vamos a copiar nada más. Vamos a esta, porque esta ya podríamos inferir, es como un amarillo crema. Bien, más o menos es la idea, pero vamos a encontrar aquí varias situaciones, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, vemos aquí lo que sería varias pronunciaciones, dependiendo de lo que querramos utilizar. Vea, tenemos, por ejemplo, pronunciarla con E abierta más una shba al final, que también se puede retirar ese sonido de shba. O sea que puede sonar como crema, crema, o puede sonar como crème, crema o crème. Serían los posibles sonidos. Luego hay una variante que nos dice que en vez de usar una E, se use como la I del inglés y sonaría como cream, que se parece mucho al inglés cuando lo vemos así, ¿verdad? O como crema, crema, sería el sonido que tendríamos acá. Creme. De Creme. hecho, si escuchamos este audio, Creme. es con ese sonido, es con el sonido de la I como del inglés, cuando la E suena como en el inglés. Creme.
crème, Esta sí sería con esta. Bien. Y noten que en las dos, tanto en esta crème, como en esta, crème, no se estaría pronunciando la E del final con el sonido de shba. Bien. Así que aquí tenemos cuatro. Si la comparamos con esta, aquí la que está es con la I, miren, como cream. Entonces, pues este color ya nos estaría dando varias pronunciaciones. Ve, entonces, digamos que la más frecuente sería esta de acá. Vea, pero en algunos dialectos podríamos encontrarla como E, como con esta, y en algunos dialectos podríamos encontrarla con la shba. Si no lo hemos mencionado, voy a mencionarlo ahorita. Cuando un símbolo está en medio de paréntesis en notación fonética, así como esta, significa que el sonido puede ser dicho o puede ser omitido. Es decir, que es un sonido un tanto caprichoso que algunos lo pueden pronunciar y otros no lo van a pronunciar. Entonces vamos a quedarnos con este que nos cubriría así, si lo ponemos así, nos cubriría prácticamente cuatro pronunciaciones. La de cream o la de crema, la de creme y la de crema. Ahí tendríamos esa parte. Y sí significa crema, ¿ve? Pero no, no como la crema que nosotros solemos verla como comestible, ¿verdad? Sino que esto enfoca, miren, a medicina, dice. O sea, no es la misma, porque es que el vocablo de la crema como crema tiene otra connotación. ¿Ve? Entonces, la crema de alimentos, digamos. Pero tendríamos acá entonces ese color que es como cuando nosotros decimos un amarillo crema. Bien. Bueno, vamos a ir al siguiente. Ya de por sí, palabra larga significa que es palabra compuesta, termina con el sufijo gelb, que ya sabemos que va a ser el amarillo más algo más. Ve, y entonces aquí lo vemos ya separado. Ve, entonces ya podemos adelantar que la terminación va a ser con gelb, ve, con gelb, pero debemos de agregar algo más. Esto viene de esta palabra, que en realidad es es un animalito, ¿verdad? Pero pueden ver que acá no lo tenemos referenciado al idioma Deutsch necesariamente, solo tenemos el audio, eso sí. Kanariengelb, Kanariengelb, Es Canarian, que sería como un canario, ¿verdad? Refiriéndose al animal. Canarian Yelp. Esta sonaría algo así, miren, sonaría como la K con una A, pero un poquito larga, porque esta sí no la vamos a encontrar ahorita ahí en Wiktionary. La A con colon, K, así K, na, aquí es con Ishba, es que na. Canarian. Aquí iría una eríbula. Canarian. Aquí una I. Canari. Y aquí iríamos con una N. Em, Canarian. Canarian. Una Y y una N. Así. Canarian Yelp. Sería la palabra compuesta. Canarian Yelp. Amarillo canario. Vea, es el color del animal. Vea, esa sería la idea de esta ave. Good. Vamos con uno más en la comparativa para luego verlos ya en común. Y por último, hacer la práctica de pronunciación. Vaya, ese sería Helyun. Helyun. Em, Tiene que ver con el verde. O sea, esto es como, eh, es como cuando hablamos de la lima. O sea, la lima, normalmente el limón y la lima son dos frutos que pueden confundirse.
pero es que el limón es verde, verde, pero la lima no. La lima es amarilla. Entonces, ahí es donde se hace la diferencia entre un limón y una lima. Entonces, esta de Helgium nos hace como esa alusión, ¿verdad? A ese amarillo verdoso, por así decirlo, ¿verdad? Un amarillo con mezclas de verde. Helgium. Bueno, ahora vamos al siguiente. Bueno, este ya habrán notado su gran similitud con el inglés. En el inglés le decimos gold, gold, y es el oro. Pero en idioma Dutch tiene otra connotación. Vamos a ver, porque aquí está. Y en idioma Dutch vamos a pronunciarlo no con D, sino que con T. Y va a sonar a gold, gold. Entonces ven, gold con la D, gold con la T. Cambio de consonante vibrante por consonante no vibrante. De gold, gold. Es igual que lo del gelp. Son cambio de B por P, que es el par en el alfabeto fonético. Cambio de D por T, que es el par también de consonantes en alfabeto fonético. De hecho, nosotros diríamos a este dorado, color oro o dorado. En idioma Dutch, pues se utiliza para el color del oro o lo que es el oro en general. Vamos al siguiente. Este también es con gel, pero este es gel Gelp. Gel Gelp. Sería esta de acá. Lo que dice gel, por lo general, está relacionado, o es mejor dicho, como el sufijo, no, es un prefijo gel para lo que en inglés, por ejemplo, se dice light o que es muy luminoso, para lo que es, o que nosotros decimos colores, a veces decimos fluorescentes, colores muy neones o llamativos. Eso se utiliza en idioma Dutch el prefijo gel. Entonces, vean como Helgrun y Helgelp nos dan esa idea, que son colores muy brillantes. Vamos al siguiente. Nos quedarían dos más. Y este nos sonará a una palabra compartida con el inglés, ¿verdad? En el inglés es sand, vea que es arena, pero aquí es sand. Sand. Es eso lo que vamos a ver. Y es lo mismo. Se utiliza para referirse a la arena. Ahora, la pronunciación es diferente, ¿verdad? Sand, Porque noten que en el inglés suena con la D, literal. Pero en el Dutch se cambia por T y con ese vibrante. Sant, Sant. Y vamos con el último. Bien, ese sería el último que vamos a buscar. Y tenemos acá la pronunciación como SEM. Ahora nos dice que en algunos casos puede pronunciarse con S silbante y no con S vibrante. Y a veces cambiar los sonidos de la de la N por esa que no es la M, es un sonido parecido a la M, es bilabial, pero es poco frecuente utilizar. Senf, Ese sería lo más estandarizado. Senf. ¿Y qué es la scent? Bueno, la scent es la mostaza. Es la mostaza, o sea, ese es el amarillo mostaza. Scent. Good. Ahora que ya tenemos estos acá, vamos entonces a irlos comparando, ¿verdad? Con lo que ya tenemos aquí puesto. Vamos a ir viéndolo ahí uno por uno. Bien, comenzamos con el Gelb. Noten que en este no hay mucha diferencia en cuanto al IPA. Vean, nos quedaríamos prácticamente con el mismo IPA. Gelb. Gelb. Amarillo limón. Luego el Gelb, que es igual. El IPA no va a variar mucho. Es
G-E abierta, luego terminamos pronunciando una L y una P. Gelb. Luego, aquí sí, encontramos una variación. Si lo decimos como cream, es el sonido que está ahí, con una I del inglés y una M. Pero ya sabemos que podemos pronunciarlo como crema o como creme o como crema. Serían los sonidos a recordar. Luego, el Canarian Yelp, creo que no va a haber mucha variación, solamente que yo se los puse con una schwa, Canarian Yelp, pero es casi el mismo sonido. Ese sería el Canarian Yelp. Permítame que se me fueron. Ah, ya los vi. Vamos a ver. Claro, aquí en el Canadian Yelp. Ahí se me borró el de la crema. Good, ahí estamos entonces con estos de acá. Vamos a ir al siguiente. Fíjense que ese color, curiosamente, el nombre que le dan acá, yo creo que aquí, por lo menos en Latinoamérica, nunca lo hemos visto, menos quizás usado. De eso de chartreuse es más bien viene del francés realmente, pero que nosotros lo usemos así, raro. Esto es para nosotros el amarillo lima, podríamos traducirlo así, amarillo lima, más o menos esa es la idea, del Helgyun. El Gold, ahí no hay donde perdernos, tenemos prácticamente aquí al compararlo el mismo IPA, ¿verdad? Con Gold, no hay cambio drástico en el sonido. Luego en el Gelp, aquí dice amarillo claro. Sería, para nosotros quizás este realmente es como el amarillo crema, ¿verdad? A veces nosotros usamos el término también de blanco hueso. Bueno, estos colores, cuando quizás si los viéramos en inglés, podríamos comprender mucho mejor el origen, ¿verdad? Que a veces en el español, sobre todo quizás aquí en Latinoamérica, no se adaptan tal cual. Bien. Ahora, Zant, ese sí es el color de la arena, que pueden ver que le tira más a un color como que fuera el café realmente que nosotros llamamos, ¿verdad? O un poquito de marrón. Y terminaríamos con el Zem, que ya dijimos que es el amarillo mostaza, diríamos nosotros. Zem. Y vean que aquí sí nos aparece la pronunciación con la esta, que les digo, esa no es la M que normalmente conocemos. Si vamos aquí al IPA, es parecido a la M, pero tiene ese colochito abajo que nos indica que es esta, miren, esta de acá. Ma, En vez de hacer ama. deberíamos de hacer con los labios. Entonces, es un cambio en la posición, nada más. Good. Bueno, vamos a practicar entonces con estos colores, ¿verdad? Vamos a hacer la pronunciación desde Tonen Yelp, Yelp, I'm, Canarian Yelp, Helgen, Gold, Helgelb, Zant y Zemp. En los que tienen variaciones, ustedes pueden escoger cuál variación desean pronunciar, ¿verdad? No les, yo siempre les insisto en esto. Lo recomendado aquí cuando hay varias pronunciaciones es quedarnos con la que nos salga más fácil a nosotros. Entonces, si yo siento que es más fácil de esta forma, me quedo con esa. Si la otra me cuesta mucho, perdón, entonces mejor no practicar. Good. Bueno, me indica Yasmin, Guten Tag, me indica si puede participar con nosotros. Guten Tag. Sí, Gracias.
Citrona, gelb, gelb, creme, Canadian gelb, hellgroen, gelb, hellgelb, sand, scent. Excelente, muy bien. Bueno, yo creo que al igual que mi persona se queda con esa pronunciación, vea, es más fácil quizás para nosotros hacerla con la E que con la I, ¿verdad? Para alguien de habla inglesa, yo creo que es más fácil el otro sonido, ¿vea? Porque un anglosajón está acostumbrado a esto, a decirle cream, y entonces suena parecido al inglés, pero por nuestro lado le decimos crema, ¿vea? Entonces sale más fácil decirlo con creme, y ya eso ya depende del, digamos, de cómo nuestro idioma nativo nos influye al momento de aprender otros idiomas, ¿verdad? Y nos da esa facilidad de decir las cosas con un sonido al que ya estamos acostumbrados. Good. Bueno, con eso entonces estaríamos terminando este bloque que estaba dedicado al color kelp, recuerden, al amarillo. Y vamos a seguir en la clase de mañana con un color más, ¿verdad? Así vamos avanzando poco a poco, viendo toda esta variedad de colores. Nos vamos a despedir diciendo Tschüss, auf Wiedersehen, Tschüss, auf Wiedersehen. vielen Dank. ¿Eh?